Dije que sí, y de alguna manera esa única palabra destruyó todo en lo que alguna vez creí. ¿Cómo sales de un juzgado sin mirar a la persona que solía ser todo tu mundo? Y más importante aún, ¿cómo sigues caminando cuando cada parte de ti está gritando que te des la vuelta? Hace unos minutos salí de esa sala y no lo miré, ni una sola vez. No cuando habló el juez, no cuando respondió él, ni siquiera cuando todo terminó y el silencio llenó la sala como si algo hubiera muerto entre nosotros. Mantuve la mirada al frente, porque sabía que si lo miraba, aunque fuera un segundo, podría romperme. Nunca pensé que terminaría ahí. Nunca pensé que sería la mujer de pie frente a un juez, respondiendo si aún quería divorciarme de mi marido. El mismo hombre con el que juré pasar el resto de mi vida. El mismo hombre por el que habría sacrificado todo, mi tiempo, mis sueños, incluso mi vida, si hubiera sido necesario. Él no era solo mi esposo, era mi hogar, mi centro, mi todo. Y aún así, hoy, cuando el juez me hizo esa pregunta, no dudé. Estoy de acuerdo. Las palabras salieron firmes, controladas, casi frías, como si no fueran mías. Porque la verdad es que había pasado semanas preparándome para ese momento exacto. Todos me decían que era lo correcto. Mis amigos, mi familia, incluso esa voz silenciosa en mi cabeza que intenté ignorar durante tanto tiempo. Esto es lo mejor para ti. Esto es lo mejor para tu hijo. Mereces algo mejor. Lo escuché tantas veces que al final dejó de sonar como un consejo y empezó a sonar como una verdad. Y sabía que tenían razón. Sabía todas las razones lógicas por las que irme era la única opción. Pero la lógica no hace que duela menos. Así que antes de entrar a esa sala, construí muros a mi alrededor. Muros gruesos, pesados, hechos de todo lo que no quería sentir. Me dije que no iba a llorar. Me dije que no iba a mirarlo. Me dije que iba a superarlo como si fuera una tarea más. Algo que debía tachar de una lista. Y de alguna manera lo logré. Respondí cada pregunta. Firmé cada papel. Mantuve la voz firme. No lo miré. Ni una sola vez. Incluso cuando podía sentirlo ahí. A solo unos metros. Incluso cuando percibía su presencia como una sombra que antes reconocía sin necesidad de girarme. Me negué, porque sabía que una sola mirada podría deshacerlo todo. Cuando terminó, me levanté y caminé hacia la puerta. Mis pasos se sentían pesados, como si caminara dentro del agua, como si algo tirara de mí, intentando detenerme, impedirme salir de esa sala, impedirme hacer todo real. Pero seguía avanzando. Y entonces pasó algo pequeño. Sostuvo la puerta para mí. Un gesto simple, el tipo de gesto que hacía todos los días sin pensar. El tipo de gesto que antes me hacía sonreír sin darme cuenta. Por un segundo, todo se congeló. El tiempo, los recuerdos, el dolor. Todo chocó en ese instante diminuto. No lo miré. No pude. Solo murmuré un gracias, apenas audible, y pasé junto a él como si fuera un desconocido. Porque eso es ahora un desconocido. Aunque conozco la forma en que se ríe cuando está cansado, aunque sé cómo toma su café, aunque antes podía saber lo que pensaba solo por cómo respiraba. Salí. Rápido. Demasiado rápido. Como si al frenar pudiera darme la vuelta. Detrás de mí escuché sus pasos. No lo suficientemente cerca como para alcanzarme, pero tampoco lo suficientemente lejos como para desaparecer. Por un segundo, mi cuerpo me traicionó. Casi miré atrás. Casi rompí mi propia regla, pero no lo hice. Seguí caminando. Llegué al coche. Cerré la puerta
Y de repente, todo lo que había estado conteniendo se vino abajo. No empecé a sollozar de inmediato. Fue algo silencioso al principio. Una respiración temblorosa. Luego otra. Y después ya no pude parar. Me rompí por completo. Las manos me temblaban. El pecho me dolía, como si no pudiera respirar bien. Las lágrimas nublaban todo, hasta que el mundo fuera del parabrisas dejó de parecer real. Esto es lo correcto. Me lo repetía una y otra vez en la cabeza. Esto es lo mejor. Como si al decirlo suficientes veces empezara a sentirse verdad. Porque la verdad que no quería enfrentar era mucho más fuerte. Me traicionó, no solo a mí, también a nuestro hijo. En el momento exacto en que más lo necesitábamos, eligió otra cosa, a otra persona. No porque estuviera obligado, no porque no tuviera opción, sino porque quiso, porque persiguió algo que parecía un cuento de hadas. Esa emoción, esa intensidad, esa sensación de ser deseado, admirado, vivo otra vez. Eligió eso por encima de nosotros, por encima de todo lo que habíamos construido. Y lo peor, ni siquiera miró atrás. No cuando las cosas se pusieron difíciles, no cuando yo estaba luchando, no cuando nuestro hijo lo necesitaba. Se fue como si no importara, como si nosotros no importáramos. Y aún así, hoy, de pie en esa sala, fui yo quien tuvo que decir la última palabra. Fui yo quien tuvo que terminarlo. Fui yo quien tuvo que cargar con el peso de cerrar ese capítulo, aunque nunca fui quien lo destruyó. Esa es la parte de la que nadie habla. Como la persona que sufre es muchas veces la que tiene que ser lo suficientemente fuerte para irse. ¿Cómo puedes seguir amando a alguien y aún así saber que tienes que dejarlo ir? Sentada en ese coche, llorando como si lo hubiera perdido todo, me di cuenta de algo que me aterraba. Una parte de mí todavía lo amaba. No al hombre en el que se convirtió, no al que se fue, sino el hombre que era antes. El que hacía promesas. El que me tomaba de la mano como si yo fuera lo más importante del mundo. El que parecía para siempre. Y tal vez por eso duele tanto. Porque no solo estoy llorando el final de un matrimonio, estoy llorando la pérdida de un futuro que nunca existirá, la versión de nosotros que pudo haber sido, la vida que se suponía que íbamos a tener. Pero incluso con todo ese dolor, hay algo más debajo, algo más silencioso, más firme. Una voz que dice, vas a sobrevivir. No sé cómo todavía, no sé cómo será la vida el próximo mes o el próximo año, pero sé que me levantaré, reconstruiré, cuidaré de nuestro hijo, me convertiré en alguien más fuerte que la versión de mí que entró en esa sala, porque tengo que hacerlo, porque no hay otra opción. Pero ahora mismo, todavía se siente como un infierno. Y mientras estaba ahí sentada, secándome las lágrimas, mirando al vacío, un pensamiento no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Espero que haya valido la pena. Espero que ese cuento de hadas, esa emoción, esa ilusión que persiguió, espero que haya valido la pena destruir todo lo que teníamos. Porque si no fue así, entonces, ¿para qué fue todo esto? Me quedé allí sentada lo que me pareció una eternidad, pero cuando miré el reloj, solo habían pasado 10 minutos. 10 minutos. Eso fue todo lo que necesitó un matrimonio para terminar. Y una vida entera para desaparecer. Mis manos seguían temblando cuando agarré el volante. No arranqué de inmediato. Solo me quedé mirando al frente, dejando que el silencio me envolviera. Afuera, la gente caminaba como si fuera un día cualquiera. Coches pasando, conversaciones. La vida continuando. Se sentía irreal. ¿Cómo podía el mundo seguir avanzando cuando el mío acababa de detenerse? Respiré hondo, intentando estabilizarme. El pecho seguía apretado. Me limpié la cara otra vez, aunque sabía que vendrían más lágrimas. Tenían razón, susurré. Todos tenían razón. Y de alguna manera,
eso lo hacía peor. Porque si esta era la decisión correcta, ¿por qué sentía que me había arrancado el corazón? Finalmente arranqué el coche. El móvil vibró en el asiento del copiloto. No necesitaba mirarlo para saber quién era. Mensajes habían llegado toda la mañana. ¿Estás bien? ¿Todo salió bien? Estoy aquí si necesitas algo. Lo apreciaba. De verdad. Pero en ese momento, nada de eso me alcanzaba. Porque nadie estuvo allí cuando más importaba. Nadie estaba en esa sala conmigo, escuchando el peso final de esas palabras. Nadie sintió cómo mi mundo se rompía cuando dije, estoy de acuerdo. Era algo que tenía que atravesar sola, como todo lo demás, desde que él se fue. Aún así, tomé el móvil y miré la pantalla. Mi mejor amiga había enviado 3 mensajes. Llámame cuando salgas. En serio, no desaparezcas. Te quiero. Ese último me golpeó más de lo que esperaba. Se me cerró la garganta, porque durante mucho tiempo, la única persona de la que necesitaba escuchar eso era él. Y ahora, esa voz ya no estaba. Bloqueé el móvil y la dejé. Y conduje. No pensé en a dónde iba. Mi cuerpo simplemente siguió el camino de siempre. Todo se veía igual, pero nada se sentía igual. Terminó nuestra casa. Oh, ya no. Me quedé en el coche un buen rato antes de bajar. La puerta era la misma. El mismo color. La misma pequeña marca cerca del pomo. El mismo felpudo que elegimos juntos, porque él dijo que hacía sentir más hogar. Hogar. Esa entrée. Y el silencio me golpeó de inmediato. No el silencio tranquilo, el vacío. El que avancé despacio. Antes había vida aquí. Lisas. Su voz. El caos tranquilo de criar a un hijo juntos. Ahora frío. Extrañeza. Fui a la cocina y me apoyé en la encimera. Cansancio. Físico. Emocionado. Porque la verdad es que hoy no fue el principio del final. Fue solo el último paso. El verdadero final empezó mucho antes, cuando noté que algo había cambiado. Al principio eran detalles pequeños. Llegaba más tarde. Sonreía al móvil. Se volvía distante. Recuerdo la primera vez que lo noté de verdad. Estábamos en el sofá y me di cuenta de que no me había mirado ni una sola vez. Lo ignoré. Me dije que exageraba. Pero no se fue. Creció. Hasta que una noche todo cambió. Un mensaje. Te echo de menos. 2 palabras. Y todo se rompió. Intenté creer que había una explicación, pero en el fondo ya sabía. Después vinieron las pruebas, los mensajes, las conversaciones, las fotos. No era un error. Era algo real, profundo. Cuando lo enfrenté, no lo negó. No lo planeé, como si eso lo hiciera mejor. ¿La amas? Pregunté. Silencio. Y ese silencio lo dijo todo. Ahí entendí que ya no estaba luchando por mi matrimonio. Estaba parada entre sus ruinas y el hombre frente a mí ya no era el que había amado. Esa noche se fue, sin luchar, sin quedarse. Solo se fue. Y ahí empezó el verdadero silencio. Los meses pasaron. Me reconstruí poco a poco. No porque quisiera, porque tenía que hacerlo. Por nuestro hijo. Hasta que el divorcio fue solo un trámite. Y hoy fue el final oficial. Salí del coche. Entré en casa. ¿Mamá? Esa voz me devolvió al presente. Sonreí. La abracé. Y en ese momento todo cambió. Porque aún tenía algo. Aún tenía a alguien. Esa noche, sola en el salón, entendí algo. Ya no estaba esperando. Ya no tenía esperanza. Y aunque valía,
también era libertad. El cierre no viene de ellos, viene de ti. Y yo había elegido seguir adelante. Tomé el móvil, leí. Te quiero, respondí. Estoy bien, no del todo, pero suficiente. Si alguna vez has estado en una situación así, donde alguien a quien amaba se fue y te dejó recoger los pedazos, quiero saber, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías luchado más? ¿O te habrías ido antes? Y si esta historia resonó contigo, comparte tu opinión y sígueme para más historias reales como esta. Porque a veces, escuchar la verdad de otro te ayuda a entender la tuya.